¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis con insuficiencia renal? Mm, Ok. no, no lo recuerdo, doctor, muy bien. Ya la próxima. Casa, Casa Lipa. Presente, ¿me escucha? Sí. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis por insuficiencia renal? Dale aspirina, ibuprofeno, indometacina, doctor. Es que se confundiendo. ¿Se me escuchó? Sí. ¿Nada más? Es todo lo que me acuerdo, doctor. Mm, Más o menos. Hay dos tipos de pericarditis. Uno, el del paciente que no está en hemodiálisis y dos, del paciente que está en hemodiálisis. El paciente que no está en hemodiálisis hay que darle antiinflamatorios, como usted ha dicho, pero el paciente que está en hemodiálisis hay que hacer diálisis más frecuente. Esa es la respuesta correcta. Eh, Espinosa, Espinosa Espirilla. Espinosa Esbella Javier, doctor, buenas Sí. noches. ¿Cómo diferencia de la pericarditis aguda de la pericarditis por infarto agudo de miocardio? Ya, la pericarditis por infarto agudo del miocardio. En este caso, doctor, voy a diferenciar bastante con el tiempo y o también con lo que viene a ser un antecedente de injuria cardíaca también, doctor. Mm, no, no me convence, doctor. Ya, eh, Lo siento. Hinojosa, Hinojosa Arteaga. Doctor, buenas tardes, Hola, presente. la misma pregunta. ¿Cómo diferencia la pericarditis aguda de la pericarditis por infarto agudo de miocardio? Ya, doctor, en el infarto, eh, el, el dolor y la fiebre, el dolor precede a la fiebre, ¿no? Mientras tanto la pericarditis, la fiebre es antes que el dolor. Ya. También las enzimas, ¿se me escucha, doctor? Sí, sí. También las enzimas, también las enzimas, están elevadas en el infarto agudo, ya que hay necrosis, ¿no? En cambio, en la pericarditis no están elevadas las enzimas. Y el EKG en el infarto agudo son regionales, más que la pericarditis. No recuerdo bien, creo que son difusas, doctor. No me puede contestar así, que está dando Soral. Más o Ya, menos. doctor, sí, son difusas. En la pericarditis sí se elevan las troponinas también, doctor. Lo que pasa es que no se elevan en la magnitud en la que se elevan en el infarto agudo de miocardio. Y es cierto, la principal diferencia es que el dolor precede a la fiebre, pues, ¿no? Y le falta decir que hay otra forma de pericarditis por infarto de miocardio, que es el síndrome de Dressler, que se produce semanas después del infarto, ¿no? Dolor concomitante tanto. No, no es concomitante, doctor. El síndrome de Dressler, hay una cosa, es la pericarditis del infarto, que viene 2 a 3 días después del infarto, y otro es el síndrome de Dressler, que viene semanas a meses después de que ha ocurrido el infarto. No es lo mismo ni se da concomitante. No siga metiendo la pata, que si no le voy a poner mal. Luis Lozano. Presente, doctor. ¿Cuál es la característica hemodinámica de la pericarditis constrictiva? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué se caracteriza la pericarditis constrictiva? La pericarditis constrictiva. No, no me recuerdo. Ya. Muñoz Vargas.
Muñoz. Presente, doctor. Bueno, sí. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué se caracteriza la pericarditis constrictiva? Bueno. Que bueno, en la fase de llenado rápido, no estar, no estar intervenida también en la fase de diástole, sí va a estar impedida. Doctor, ¿ha No buscado recuerdo bien. usted mal? Como no ha estudiado, ¿ha buscado usted mal? Y está leyendo mal. Prieto Quispe. Presente, doctor. Ok. ¿Cuál es ¿Por qué se caracteriza fisiopatológicamente la pericarditis constrictiva? Porque como la membrana pericárdica está engrosada, la función diastólica se va a ver alterada en las dos últimas fases, que sería la del llenado pasivo y la sístole auricular. Y esto va a condicionar a que aumente la presión de fin de diástole. Ok. Y con ello, Ok. Esa es la respuesta, doctor Muñoz. Esa es la respuesta. Zapa. Presente, doctor. ¿Por qué algunos pacientes con pericarditis constrictiva no mejoran después del tratamiento? Que es la pericardiectomía. Porque se vuelve... Ok. Ceballos. Presente, doctor. ¿Por qué algunos pacientes con pericarditis constrictiva no mejoran después de la pericardiectomía? Porque el paciente fue diagnosticado muy tardíamente, doctor. Pues, Esa es una. ¿Y eso qué pasa? Bueno, va a ocurrir dos casos, ¿no? En una de ellas va a haber una reducción crónica de la precarga de los ventrículos, doctor. Ya. Sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo, si es que no me equivoco. Y el otro trastorno es porque el proceso de cicatrización va a invadir lo que viene a ser el músculo cardíaco. Ya. Tiene más o menos, solamente por decir, si mal no me acuerdo, está usted dando su oral, doctor. Te tiene que contestar correctamente, no dudando. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Aló? sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor, sí se Ya. ve. Doctor. Ya, ok, entonces empecemos. Como ven, el examen ha estado para 18, para 20 ha estado. Entonces, lamentablemente se les aprieta un poquito más y ustedes caen bien bajo. Entonces, espero, y eso que esta parte es bastante corta, y esta última también va a ser así que yo les sugiero que estudien y que no den por aprobado el curso. Muy bien. Entonces hablemos de cardiopatías congénitas. Y para eso recordemos un poquito la circulación fetal, ¿no? La circulación fetal está caracterizada porque en la vida fetal existen tres cortocircuitos fundamentalmente. Un cortocircuito representado por el foramen oval y otro cortocircuito representado por el ductus arterioso y un tercer cortocircuito representado por el conducto venoso que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. En la vida fetal, la placenta es la encargada de proporcionar la sangre oxigenada y además es la encargada de proporcionar los nutrientes, así como eliminar los productos de desecho del feto. Muy bien, la sangre oxigenada liberada por la placenta alcanza la vena cava inferior
a través, como les digo, del conducto venoso. A través del conducto venoso. Y el conducto venoso es un conducto que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior directamente, evitando la circulación hepática. El hígado se nutre fundamentalmente por la circulación portal. En la vena cava inferior van dos tipos de sangre. Uno, la sangre desoxigenada que viene de la mitad inferior del cuerpo y la sangre oxigenada que es liberada por la placenta. Ninguno de estos dos tipos de sangre se mezclan, salvo una pequeña parte de difusión en donde los dos tipos de sangre hacen contacto debido a que el flujo es laminar. La sangre desoxigenada pasa fundamentalmente a la aurícula derecha, mientras que la sangre oxigenada es desviada por la crista terminalis hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. La sangre desoxigenada se une a la sangre desoxigenada que viene por la vena cava superior, ¿no? Y es expulsada por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. En la vida fetal, los pulmones están colapsados y por lo tanto, la resistencia vascular pulmonar está muy incrementada. De manera que muy poca sangre llega a los pulmones. En realidad, la mayor parte de la sangre que expulsa el ventrículo derecho es expulsada o es conducida hacia la aorta torácica descendente para irrigar la mitad inferior del cuerpo y para además ser conducida a través de las arterias umbilicales hacia la placenta. Por otro lado, la sangre oxigenada que llegó a la aurícula derecha, como les dije, es orientada hacia la aurícula izquierda por el foramen oval y a través de esta saliente que se llama la crista terminalis. A ese nivel de la aurícula izquierda se junta con la sangre que viene de los pulmones, que realmente es muy poca porque los pulmones casi están inactivos en la vida fetal. La mayor parte de la sangre oxigenada pasa hacia el ventrículo izquierdo y de aquí es expulsada hacia la aorta. De manera que el corazón y la cabeza reciben, el propio corazón y la cabeza reciben la mayor cantidad de sangre oxigenada. Es por eso que la mitad superior del cuerpo en el feto es la más desarrollada. Así es como se completa la circulación fetal, ¿no? Por otro lado, esta es una circulación en paralelo, no es una circulación en serie. ¿Por qué? Porque ambos ventrículos tienen la misma presión y porque además los pulmones están colapsados durante la vida fetal. De manera que la presencia de los cortocircuitos que hemos mencionado, foramen oval, ductus arterioso persistente y conducto venoso, son vitales para el cumplimiento de la circulación fetal. Y esto también permite que niños con cardiopatías complejas lleguen a término con pesos y con desarrollo prácticamente normal, desarrollo normosómicos, desarrollo corporal prácticamente normal. Al nacer se complica la situación, porque al nacer comienza la circulación en serie con la puesta en acción de la circulación pulmonar y de la función pulmonar. Entonces, más o menos de esto es de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? De esto es de lo que estamos hablando. La presencia de tres ductos, el conducto arterioso, el foramen oval y el conducto venoso, que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Por qué es una circulación en paralelo? Porque las presiones que soportan ambos ventrículos son muy similares. Observen ustedes aquí, la del derecho, la sistólica es 70, la del izquierdo, la sistólica es 70 también, y la diastólica es 4 y la del izquierdo es 3. De modo que las presiones son muy similares y la circulación es en paralelo. Al nacer ocurre ¿qué cosa? Ocurre el cierre
del foramen oval, se cierra la válvula del foramen oval por un aumento de la presión a nivel auricular izquierdo, se cierra el ductus arterioso por diferentes mecanismos. Dentro de ellos está la reducción de la producción de prostaglandinas vasodilatadoras y el aumento de la tensión de oxígeno, el aumento de la tensión arterial de oxígeno, lo que es un estímulo para el cierre fisiológico mediante vasoconstricción del ductus arterioso, y también el conducto venoso se cierra se colapsa debido a la plicatura o al pinzamiento del cordón umbilical que contiene las dos arterias y una vena, ¿no? ¿Qué son cardiopatías congénitas? Las cardiopatías congénitas se definen como una alteración de la estructura cardíaca o de los vasos sanguíneos que ocurre como consecuencia de una alteración en la embriogénesis del corazón durante la vida fetal, ¿no? Durante la vida fetal. Estas alteraciones en la embriogénesis ocurren especialmente entre la tercera y la décima semana de vida, entre la tercera y la 10ª semana de vida. Entonces, ahí es cuando ocurren especialmente este tipo de alteraciones, aunque sabemos que a la tercera semana ya empieza a funcionar el corazón, pero no se completa la organogénesis hasta la semana 12. Entre la tercera y la 10ª semana de vida, entonces pueden ocurrir alteraciones en la formación de las diferentes estructuras del corazón o de los vasos sanguíneos, y eso se conoce como cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas suelen ser de diferente etiología, pueden tener una causa genética, pueden tener una causa ambiental o multifactorial, en la que se juntan las dos predisposiciones, tanto la causa genética como la causa ambiental. Se estima que la incidencia de las cardiopatías congénitas está más o menos entre 5 a 12 por 1000 recién nacidos vivos. Eso quiere decir más o menos un promedio de 10 por 1000 recién nacidos vivos, ¿no es cierto? Ahora bien, todas las poblaciones a nivel mundial, todas las razas a nivel mundial tienen una prevalencia similar de cardiopatías congénitas. Es decir, esto no depende de la raza, todas tienen un promedio de presencia de cardiopatías congénitas de 10 por cada 1000 nacidos vivos. Y por otro lado, la cardiopatía congénita es la anomalía congénita o la anormalidad congénita más frecuente. ¿Cuándo o en quiénes debemos sospechar? En que recién nacidos debemos sospechar que tienen una cardiopatía congénita. Cuando observamos en el examen cianosis, taquipnea, es decir, una frecuencia respiratoria generalmente mayor de 60 por minuto. La cianosis hay que saber diferenciar la cianosis central de la periférica, la que es causada por frío, shock o compromiso de la circulación o por vasoconstricción. Otra cosa que nos debe orientar hacia la posibilidad de cardiopatía congénita es la presencia de soplo, aunque no necesariamente la ausencia de soplo señala que el paciente no tenga cardiopatías congénitas. Hay cardiopatías congénitas que no cursan con soplos, entonces hay que fijarnos en todo. Cianosis, taquipnea, una frecuencia respiratoria muy alta, generalmente mayor de 60, y la alteración de los pulsos. Es muy importante que nosotros palpemos los pulsos como parte del examen del recién nacido. Incluso podemos palpar en forma simultánea el pulso axilar y el pulso a nivel inguinal, con el objeto de determinar si el paciente pueda tener una coartación de aorta. Es muy importante entonces evaluar eso, ¿eh? Ahora bien, las cardiopatías congénitas las vamos a estudiar de acuerdo a su prevalencia. Las cardiopatías congénitas podemos clasificarlas como cardiopatías congénitas frecuentes, como cardiopatías congénitas aisladas, como cardiopatías congénitas acianóticas, como cardiopatías congénitas con cianosis. O desde un punto de vista, digamos, pedagógico, las podemos clasificar como cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha. Estas son las cardiopatías congénitas más frecuentes.
las cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha. Es un grupo de cardiopatías congénitas en la que los síntomas vienen condicionados por el hiperflujo vascular pulmonar. ¿Qué quiere decir esto y por qué se produce esto? Se produce porque la sangre pasa del lado de la circulación izquierda a la circulación del lado derecho y esto determina un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Por eso que las manifestaciones clínicas vienen condicionadas por el hiperflujo vascular pulmonar. Los cambios fisiopatológicos que se producen cuando hay un cortocircuito de izquierda a derecha dependen del tamaño de la comunicación, de la localización de la comunicación, de la resistencia al flujo en el lugar de la comunicación y de la resistencia de las circulaciones tanto sistémica como pulmonar. Debido a que las resistencias vasculares pulmonares al nacer son elevadas, el cortocircuito de izquierda a derecha es mínimo y por lo tanto casi no tiene manifestaciones clínicas. Es decir, ¿debido a qué? A que las resistencias vasculares pulmonares al nacer son elevadas. ¿Por qué son elevadas? Porque durante toda la gestación la circulación pulmonar ha estado prácticamente colapsada y esa resistencia se incrementa hasta algunos días después del nacimiento. En la altura incluso se puede incrementar hasta las 3 semanas. Por lo tanto, como les acabo de decir, el cortocircuito de izquierda a derecha depende del tamaño de la comunicación, la localización de la misma, la resistencia al flujo en el lugar de la comunicación y el grado o el estado de las resistencias vasculares, pulmonares y sistémicas. Por lo tanto, las resistencias vasculares pulmonares al nacer son elevadas y de esta manera el cortocircuito de izquierda a derecha es mínimo. Será cuando las presiones pulmonares bajen en las primeras semanas de vida, recién cuando se ponga en manifiesto el cortocircuito y entonces ahí van a aparecer las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas de hiperflujo vascular pulmonar que producen la insuficiencia cardíaca del lactante, del niño o incluso del recién nacido. Los signos más específicos de insuficiencia cardíaca son la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria, y hay que tener en cuenta cuando la frecuencia respiratoria fundamentalmente está por encima de 50 respiraciones por minuto. El ritmo de galope, la presencia de tercer ruido, también es indicativo de insuficiencia cardíaca del neonato. La hepatomegalia, normalmente en el neonato se puede palpar el hígado entre 2 y 3 centímetros por debajo del borde costal derecho. Por encima de los 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho, es muy probable que el paciente ya tenga hepatomegalia. O sea, rara vez el hígado es palpable 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho en neonatos. Si así fuera, debemos pensar en que el paciente tiene hepatomegalia por cualquier causa, pero una de ellas está la insuficiencia cardíaca del recién nacido condicionada por las cardiopatías congénitas que cursan con cortocircuito de izquierda a derecha. Hay dificultad para la alimentación, caracterizado generalmente por sudoración al lactar y lactancia entrecortada. Pérdida de fondo estatural o incapacidad de ganar peso y talla para estos niños. A su vez, también estos niños están predispuestos a infecciones respiratorias a repetición, especialmente por el virus sincitial respiratorio, pero no son cualquier infección respiratoria, generalmente evolucionan con neumonías serias y hay una pobre ganancia fondo estatural, pobre ganancia de peso y talla. Dentro de las cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, las más comunes son la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y la persistencia de conducto arterioso, de las cuales vamos a hablar en este tiempo. La comunicación interventricular, como su nombre lo indica, es la presencia de una solución de continuidad de un orificio que comunica el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho a través del septum interventricular.
Existen diferentes formas de clasificar la comunicación interventricular. Una de ellas es de acuerdo a su localización. La más común es la perimembranosa o subaórtica. Perimembranosa o subaórtica. Esta es la más común, ubicada, representa más o menos el 70% de todas las formas de comunicación interventricular. De por sí, la comunicación interventricular representa el 25% de todas las cardiopatías, mientras que dentro de las comunicaciones interventriculares, la forma perimembranosa representa el 70% de las formas de comunicación interventricular. Este efecto se encuentra por debajo de la válvula aórtica, por eso se llama subaórtico, y a nivel del tabique membranoso, por eso se llama perimembranosa. Luego está la comunicación interventricular subpulmonar o supracristal o doblemente relacionada, que es aquella comunicación interventricular que se encuentra por debajo de las válvulas semilunares de ambas arterias, es decir, tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aorta, ¿no? Por eso se llama subpulmonar. Esta no es muy frecuente, corresponde al 5% de los casos de comunicación interventricular, pero tiene la particularidad de que casi nunca cierra o nunca cierra espontáneamente. Necesita tratamiento quirúrgico esta forma de comunicación interventricular, nunca cierra espontáneamente. Luego está la comunicación del septum de entrada, que es la comunicación tipo canal atrioventricular, ¿no? Es una comunicación que se suele asociar a comunicación interauricular tipo ostium primum, y es bastante frecuente este tipo de comunicación en los pacientes con síndrome de Down, y además se asocia muy frecuentemente a alteraciones de la válvula mitral. Luego están las comunicaciones de tipo muscular, que suelen ser bastante pequeñas, de buen pronóstico, y la mayoría ha cerrado aproximadamente al año, ¿no? Nuevamente, supracristal o subpulmonar, debajo de la arteria pulmonar y debajo de la arteria aorta, o doblemente relacionada, subpulmonar o supracristal. Luego está la perimembranosa, que se encuentra a nivel del septum interventricular de tipo membranoso, es subaórtica porque está debajo de la aorta, ¿no? Luego está la comunicación interventricular. Luego teníamos, como hemos mencionado, la comunicación tipo canal, que tampoco cierra espontáneamente y que es parte del defecto del canal aurículo-ventricular. Parte del defecto del canal atrioventricular, que se asocia muy frecuentemente a CIA tipo ostium primum y a defectos de la válvula mitral. Otra forma de clasificar la comunicación interventricular es relacionándola con el anillo aórtico, es decir, relacionando en tamaño con el anillo aórtico. Decimos que son grandes cuando en la comunicación interventricular es del tamaño del anillo aórtico o ligeramente mayor. Pequeño cuando mide menos de 1/3 del diámetro del anillo aórtico, y mediano cuando mide más de 1/3 pero menos de 1 en relación al anillo aórtico. En cuanto a la clínica, esta clínica dependerán del tamaño de la comunicación interventricular. En las CIB pequeñas que comienzan restrictivas, hay resistencia, paso de ser una resistencia buena, paso de ser del lado izquierdo hacia el lado derecho, un Doctor, muy buenas tardes. Disculpe, está entrecortado. Ya. No se le escuchó a partir de esta diapositiva, desde el inicio no se le escuchó nada, doctor. ¿De esta? Sí, doctor. Cuando inició esta diapositiva no se le escuchó a partir de ahí. Ya. Muy bien, entonces hablemos de la clínica de la comunicación. Doctor, sigue entrecortado. Sigue igual, doctor. Doctor, ¿podría volver a conectarse, doctor? Está entrecortado. A ver, lo voy a conectar entonces. ¿Ahora se ve?
Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ojalá que sí, así. Bien, entonces, en cuanto a la clínica, ya hemos visto que la fisiopatología depende del hiperflujo vascular pulmonar, y el hiperflujo depende del tamaño del defecto, de la localización del mismo, de la resistencia a nivel del defecto y a su vez de del estado de la circulación pulmonar y sistémica. Las comunicaciones interventriculares pequeñas o restrictivas tienen una resistencia al paso de sangre importante y producen un cortocircuito ligero. En general, se diagnostican por la presencia de un soplo sistólico en los primeros días de vida, generalmente de 2 a 3/6 a nivel del borde paraesternal izquierdo sin otros síntomas. No tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. En estas comunicaciones interventriculares, el electrocardiograma y la radiografía de tórax suelen ser normales y el ecocardiograma Doppler confirma el diagnóstico. La historia natural de estas comunicaciones interventriculares es buena. Aproximadamente un 35% presenta un cierre espontáneo en los 2 primeros años de vida y se puede esperar a que se cierren hasta los 10 años. La CIB moderada, en cambio, ya hay una resistencia leve al paso de sangre a nivel del defecto, por lo tanto, hay un incremento del flujo vascular pulmonar y esto determina un incremento del retorno sanguíneo de los pulmones hacia el ventrículo izquierdo, por lo tanto, se produce sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Y hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo taquipnea, taquicardia, a partir de los 15 días de vida. También suelen haber problemas para la alimentación, como por ejemplo lactancia entrecortada, sudoración al lactar, pobre ganancia pondoestatural y la predisposición a las infecciones respiratorias importantes tipo neumonía. La evolución de estas comunicaciones depende del tamaño del defecto y obviamente de la resistencia vascular pulmonar o de la presión pulmonar. Puede presentarse insuficiencia cardíaca en los primeros 6 meses de vida, caracterizados, como ya les he dicho, por taquipnea, sudoración al lactar, lactancia entrecortada, pobre ganancia pondoestatural y predisposición a infecciones respiratorias, ¿no? Debe tratarse esta insuficiencia en espera de la reducción del defecto, puede ser, o puede esperarse el cierre espontáneo, o se puede solucionar el problema mediante cirugía o mediante otros procedimientos. En muchos casos puede ocurrir cierre espontáneo y no precisan cirugía, o pueden evolucionar hacia estenosis pulmonar en el tracto de salida del ventrículo derecho, y esto les confiere cierta protección al flujo o al aumento del flujo vascular pulmonar. La comunicación interventricular grande, ¿no es cierto? Aquí el hiperflujo vascular pulmonar también es grande, y estos son los que provocan la taquipnea y la dificultad respiratoria. El efecto sobre la circulación sistémica se traduce en una caída del gasto cardíaco. Clínicamente pueden aparecer las molestias de insuficiencia cardíaca que acabamos de mencionar entre la 2ª y la 8ª semana de la vida. ¿Qué es lo que escuchamos? En una comunicación interventricular grande escuchamos un soplo holosistólico. Dependiendo de lo que, si el paciente tiene hipertensión pulmonar, podemos escuchar un primer ruido, un segundo ruido caracterizado por un incremento del componente pulmonar del segundo ruido, ¿no? Del segundo ruido, o a veces podemos escuchar desde que si no hay hipertensión pulmonar, el componente aórtico y pulmonar son normales, pero hay un soplo holosistólico en la comunicación interventricular grande, o puede haber un soplo protosistólico en la comunicación interventricular grande asociada a hipertensión pulmonar importante. El soplo también puede ser protosistólico, especialmente en las comunicaciones interventriculares musculares pequeñas. Algunos de estos pacientes pueden tener también un rodamiento mitral debido al hiperflujo a nivel de la válvula mitral y presencia de tercer ruido, es decir, ritmo de galope. El electrocardiograma de estos pacientes
puede ser normal, puede mostrar bloqueo de rama derecha, dependiendo de si tiene hipertensión pulmonar, o puede mostrar hipertrofia biventricular a predominio izquierdo. Evidencia de hipertrofia biventricular a predominio izquierdo. Puede haber una franca hipertrofia ventricular derecha, crecimiento de cavidades derechas, en pacientes que como consecuencia del hiperflujo vascular pulmonar desarrollan una vasculopatía pulmonar caracterizada por cambios estructurales de las arteriolas pulmonares, de las arterias pequeñas y de las arteriolas pulmonares, que producen hipertensión pulmonar irreversible, ¿no? Y que incluso hacen que la presión pulmonar aumente mucho más allá de la presión arterial sistémica. En ese momento, entonces, el cortocircuito se invierte y lo que inicialmente fue una cardiopatía congénita acianótica sin cianosis debido al cortocircuito de izquierda a derecha, se vuelve en una en una cardiopatía congénita cianótica como consecuencia de la inversión del flujo vascular de derecha a izquierda debido a la hipertensión pulmonar, y esta condición se conoce como síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es entonces el síndrome de Eisenmenger? Es la transformación de un cortocircuito debido a una cardiopatía que inicialmente era acianótica en cardiopatía congénita cianótica debido a la inversión del cortocircuito, lo que a su vez se debe a un incremento de la presión pulmonar por encima de la presión sistémica, debido a su vez a cambios anatómicos en la circulación arterial pulmonar, arteriolas pequeñas, arterias pequeñas y arteriolas, ¿no es cierto? Lo que a su vez fue condicionado por un hiperflujo vascular pulmonar. Cuando ocurre esto, entonces todo es derecho, el eje está a la derecha, la onda R muy alta, hay un crecimiento notable de aurícula derecha, observen la famosa P pulmonar o P picuda. La radiografía del corazón y de los grandes vasos me va a mostrar una cardiomegalia a predominio del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Cardiomegalia a predominio izquierdo, hay congestión pulmonar, como vemos ustedes aquí, especialmente en las comunicaciones interventriculares moderadas y grandes. Y si hay hipertensión pulmonar, el cono de la arteria pulmonar está incrementado. El botón aórtico está reducido de tamaño, lo que me dice que el gasto sistémico también está disminuido. ¿Aló? Sí se escucha, doctor. Sí, doctor. Sí, se escucha, doctor. Yo no doy citas, mamá. Pues le doy el teléfono de citas, llame, por favor. Anote. Mire, en este momento yo estoy dando clases, si desea me puede llamar en un momento más, ¿ya? Yo le doy. En un rato más, en 15 minutos, ¿ya? Ya, listo, hasta luego. Muy bien, entonces la radiografía de tórax se puede caracterizar por un cono pulmonar prominente, un pedículo vascular estrecho caracterizado por una reducción del botón aórtico, cardiomegalia y evidencia de congestión pulmonar en los pacientes con comunicación interventricular. El cono de la pulmonar será prominente, sobre todo si hay hipertensión pulmonar. El ecocardiograma es el examen Gold estándar que nos muestra el defecto, el tipo de defecto, donde está ubicado el defecto, ese es el defecto más común, perimembranoso, subaórtico, por debajo de la válvula aórtica, aquí está la válvula aórtica, a nivel perimembranoso es donde ocurre el 70% de las caídas y el defecto, ¿no? La comunicación interventricular con el cortocircuito. Doctor, disculpe, se escucha entrecortado. No. Doctor, cuando terminó de contestar la llamada, cuando empezó a explicar, se le escuchaba muy entrecortado, doctor. Pero me dejan avanzar todo eso, pues ya. Yo avancé yo ya. Quiero avisar antes. No, ¿Y ahora doctor, me está escuchando? sí se le escucha, doctor, pero está entrecortado. O sea, se le escucha medio distorsionado. Ya, bueno. Bueno, lo dejamos ahí, entonces seguimos mañana. Ya llegué a ecocardiograma.
¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana.